Hola, mi nombre es Roberto y el día de hoy te voy a hablar de un tema sobre el cual hay mucho debate. ¿Cuánta proteína debo consumir por tiempo de comida para incrementar masa muscular? ¿Estás en Nutroscopia? Vamos para allá. Evidentemente esta pregunta va orientada hacia nutrición deportiva y más aún hacia el estilo de vida fitness. Y aunque este canal no se limita únicamente a hablar de esos temas, lo más importante es la ciencia que hay detrás. Es por eso que para explicarte este tema he elegido un artículo publicado en la revista The Journal of the International Society of Sports Nutrition. Todo esto parte de la pregunta ¿cuánta proteína puede absorber mi intestino? Sin embargo, eso no es lo más importante, ya que absorber es un término que hace referencia al paso de nutrimentos desde el lumen intestinal hasta la circulación sanguínea. Por el contrario, la pregunta importante aquí sería ¿cuánta proteína puedo utilizar para la regeneración muscular? O como le vamos a llamar hoy, síntesis de proteína miofibrilar. Se ha propuesto que en condiciones de ejercicio de resistencia una dosis de 20 a 25 gramos de proteína por comida sería ideal para estimular la reparación muscular. Ahora bien, entonces, todo excedente de 25 gramos, en teoría, esos aminoácidos que conforman esa proteína serían oxidados o transaminados para la síntesis de otros compuestos que no tienen que ver con la hipertrofia muscular. Los estudios citados en este paper incluyen un artículo publicado en The Journal of Physiology donde concluyen que una mejor distribución de proteína por tiempo de comida sería 20 gramos en 4 tiempos. Sin embargo, la absorción y el metabolismo proteico dependen de algunas variables tales como la composición corporal, el tipo de ejercicio de resistencia y la cantidad de proteína. Por lo que el artículo citado se enfrenta a algunas limitaciones. Por ejemplo, si multiplicamos 4 por 20 nos da un total de 80 gramos de proteína, lo cual según el artículo corresponde a menos de 1 gramo por kilogramo de peso. Además de que se utilizó únicamente aislado de suero de leche o whey protein como se le conoce en inglés. Y ahora que tocamos temas sobre suero de leche, ¿qué será mejor? ¿El suero de leche o la caseína? Y no, espera, no me estoy saliendo del tema, porque la mayoría de las bibliografías citadas por este artículo incluyen estudios donde se utilizó suplemento a partir de suero de leche o caseína. Y es que no podemos olvidar la principal diferencia de estos dos tipos de proteína. Mientras que el suero de leche se absorbe de manera rápida, es decir, aproximadamente 10 gramos por hora, de acuerdo a un artículo que cita este artículo, y la caseína se absorbe de manera muy lenta. Sin embargo, cabe destacar que la absorción de cualquier tipo de proteína, sea alimento o suplemento, se ve afectada por el contenido de agua, fibra, hidratos de carbono y lípidos que acompañan a esa comida o suplemento. Ahora bien, es necesario recalcar que los estudios ahí citados analizaron únicamente la respuesta de síntesis de proteína miofibrilar de manera aguda, es decir, desde horas hasta un par de días, lo cual no necesariamente tener resultados positivos en un estudio que analiza esto de manera aguda se va a traducir como resultados a largo plazo. De hecho, la semana pasada subí un video donde hablo de algo muy parecido, pero con la suplementación con L-arginina. Voy a dejar aquí el link por si te interesa. Podemos concluir de manera preliminar que la mejor manera de responder a la pregunta inicial debería ser analizada a partir de estudios a corto y a largo plazo, es decir, estudios longitudinales. Mientras que los estudios que analizan esto de manera aguda se enfocan en analizar la tasa fraccional de síntesis de proteína miofibrilar, el índice de oxidación de aminoácidos y la expresión génica de algunas proteínas hipertróficas principalmente, los estudios longitudinales se enfocarían en analizar la composición corporal, es decir, la masa libre de grasa y la masa grasa de un individuo. Si bien este artículo menciona algunos otros estudios donde se hicieron análisis longitudinales, es preciso mencionar que no en todos ellos aplicaron ejercicio de resistencia como una variable, además de que las dosis que utilizaron fueron consideradas subóptimas. Dicho esto, pues podemos decir que los análisis a corto plazo no han ido de la mano con los análisis longitudinales, por lo cual no se ha podido reconciliar esta información, ni se ha podido obtener conclusiones objetivas al respecto. Dentro de la sección de conclusiones, este artículo cita a un artículo publicado en el British Journal of Sports Medicine, donde se habla de que la dosis ideal para estimular la síntesis proteica sería 0.4 gramos de proteína por kilogramo de peso. Esto en 4 tiempos se traduciría como un total de 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso al día.
No obstante, mencionan que el intervalo de confianza se encontraría entre 1.03 gramos y 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Curiosamente, aunque el artículo concluye que 1.6 gramos es la dosis ideal, sugiere prudente recomendar 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Aunque esa dosis podría no ser perjudicial para tu salud, el asunto principal aquí no es ese, sino cuánta proteína o hasta qué punto yo estoy utilizando esa proteína en la reparación muscular. Por último, para finalizar con ese subtema, hay que mencionar que este artículo tiene un pequeño conflicto de interés con el Consejo Nacional de Lácteos de Estados Unidos. Por otro lado, volviendo al artículo original, plantan sus conclusiones también en que 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso sería ideal. Ahora bien, el artículo también sugiere que sería prudente recomendar 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día si quieres maximizar tus ganancias musculares. De hecho, lo hace citando otro artículo donde, a partir de un experimento bastante elegante que se llama índice de oxidación de aminoácidos, proponen esa dosis. Pero aquí hay un gran pero, que ese experimento en el cual utilizan isótopos estables de carbono y aminoácidos como fenilalanina han sido utilizados para determinar la dosis de aminoácidos esenciales tanto en animales como en humanos. Su validez para estimar los requerimientos proteicos no han sido completamente aceptados por la comunidad científica. Podríamos hablar de dicho método, pero no en este video, ya que me llevaría un rato hablar de él. Bien, y después de haber concluido que 1.6 sería la dosis ideal, el artículo aún así propone elevar de 0.4 a 0.55 gramos de proteína por kilogramo de peso por tiempo de comida. Esto multiplicado por 4 nos daría ese 2.2 que ahí, como queriendo o no, nos están intentando sugerir. Además, es un tanto curioso que el artículo tenga también un pequeñito conflicto de interés con una marca de suplementos muy famosa de Estados Unidos, una que hace proteínas de sabor muy rico. Para concluir, podemos decir que, basado en la evidencia científica, 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso parecen ser una dosis bastante razonable en condiciones de ejercicio de resistencia para la síntesis de proteína miofibrilar. Ahora bien, la dosis de 2.2 gramos beneficiaría únicamente a un subgrupo de individuos, ya que está basado en el intervalo de confianza 95%, es decir, es una aproximación estadística y no es un cálculo a partir de la cinética del nitrógeno, que tal vez los explique en otro video. A fin de cuentas, la última decisión la tienes tú. Estoy seguro que cuando se trata de proteína, seas el paciente o seas nutricionista o nutriólogo, como les llamamos en México, quieres que esa proteína se aproveche al máximo para la reparación de tejidos y no para ser oxidados o transaminados. Claro, el organismo tiene su propia decisión sobre qué hacer con esos aminoácidos. Sin embargo, consumir cantidades excesivas podría hacer simplemente que tires tu dinero. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si has aprendido algo, te invito a hacer clic en el botón me gusta, a suscribirte a este canal. Sígueme en mis demás redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Y recuerda que en Nutroscopia siempre tendrás un link a la evidencia científica en la caja de descripción. Nos vemos en el próximo video. Adiós.